Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios porque un día más nos permite reunirnos en su santo y hermoso nombre, con el propósito, hermanos, de meditar en Él y de hablar de Él. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bien, en primer lugar, voy a situaros. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 se le llama el Sermón del Monte. Es un sermón que ocupa 3 capítulos. Este sermón lo predicó la bendita persona del Señor Jesucristo. Y es el sermón más largo de él, y algunos pensamos que es el más rico también de él, en que todos son ricos, alabanzas al Todopoderoso. Y estamos en el capítulo 6, o sea que ya llevaba un capítulo y pico predicando. En el capítulo 5 tenemos las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, que son las características de un miembro del reino de Dios que debe tener. En el capítulo 5 también tenemos la reacción desde el mundo hacia esas personas, que dice que habrá aflicción, que se meterán con ellas. 2. En el capítulo 5 también tenemos la responsabilidad de los miembros del reino. Vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. Y vamos a entrar ahora en el capítulo 6. Y dice, por tanto, ese por tanto, os digo, muestra que hay una conexión con lo que ha dicho precedentemente. Si yo hablando digo, por lo tanto, hermanos, o por tanto, es que me estoy refiriendo a algo que he dicho anteriormente. Por tanto, anteriormente había dicho el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde el ladrón mina y hurta. Ahí el Señor prohíbe hacernos tesoros. Siempre que hablamos de hacernos tesoros, matemáticamente, hermanos, va al dinero. Hay tesoros que no son de dinero. Hay algunos, el tesoro es llegar a ser famoso, a ser importante, a ser un gran médico, a ser un gran cirujano, a ser una figura importante en la política. Hay muchas clases de tesoros. Y el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y dice, Él es tan amable, que dice el motivo, en el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O sea que el Señor no prohíbe hacernos tesoros porque quiere Él prohibirlo. Hay un motivo de base. Hay una cosa que justifica el por qué prohíbe Dios eso. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y posteriormente dice, porque ninguno puede servir a dos señores. El primer señor es Dios y el segundo es el tesoro. Porque amará a uno y menospreciará a otro. Entonces es imposible. O sea que servir a dos señores es irreconciliable. No hay posibilidad. Hay gente que está intentando servir a los dos en la tierra. No poca gente. Pero no tienen en cuenta al aviso que Dios dijo. Dice, ninguno puede servir a dos señores. No que no quiera, que no puede. Porque aborrecerá a uno y amará a otro. Estimará a uno y menospreciará a otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí identifican los dos señores. Comienza diciendo dos señores. Pero al final del versículo identifica quién son esos dos señores. ¿Quién son? Dios y las riquezas. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, es imposible. ¿Y quién lo dice? Dios, que nunca se equivoca. Y anteriormente dice, donde esté vuestro tesoro, allí, no en otro lugar. Allí estará vuestro corazón. ¿Y qué es el corazón en el lenguaje bíblico? Es la vida del hombre.
Del corazón salen los pensamientos, los malos deseos, la voluntad. Es el centro de la vida, ¿sí o no? El corazón. En otras palabras, el corazón es el yo, el corazón es el alma. Bien, y ahora dice, por lo tanto, refiriéndose a lo que ha dicho, por lo tanto os digo, no os afanéis. Aquí no habla contra los tesoros. Hay dos tentaciones. El rico quiere ser más rico. Es una tentación tan fuerte como la del pobre. Y el pobre, como apenas le llega, se preocupa con demasía porque no le llega al mes. Entonces el diablo tira un tiro hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Al rico lo entretiene por acumular riquezas y al pobre le mete un afán y una ansiedad por las necesidades cotidianas de la vida que le pone inquieto y nervioso. Pero de una manera o de otra, lo que el diablo intenta hacer es que la mente del pobre y del rico esté ocupada en los afanes de esta vida. O sea, a uno le tira la cabeza, al rico, y al pobre a los pies. Pero si te corta los pies no andas, y si te corta la cabeza no vives. Por eso el rico le ves que quiere acumular riquezas, y el pobre no le importa hacer 20 trampas y 20 cosas feas por conseguir los gastos de su casa. Sea de una manera o sea de otra, el diablo o entra por la puerta principal, y cuando vigila la puerta principal para que no entre, entra por la puerta de atrás. Pero entra. Y entonces Dios, como lo sabe, dice palabras literales de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis. No te afanes. ¿Qué es el afanarse? Es una preocupación desmedida. Eso es el afán. Una preocupación desmedida, angustiada, inquieta, nerviosa. No te afanes. Ahí da el principio Dios. Repito, ahí da el principio Dios. No te afanes. Y ahora Dios es, Emilio, tan condescendiente que te dice el porqué. Porque Dios tiene derecho, Quique, a mandar sin darte explicaciones, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Pero es tan amable contigo y es tan amable conmigo que te dice, yo que soy Dios te mando, pero tranquilo, que te pongo argumentos, razones. ¿Por qué te mando esto? ¿Y por qué te mando esto? ¿Y por qué te prohíbo esto? ¡Oh, y gracias, Señor! Porque tú tienes como Dios, Emilio, tiene derecho a mandar, sin dar explicaciones, sin dar razones, sin dar cuenta a nadie, y menos a mí y a ti que somos hombres mortales y pecadores. Pero el Dios grande, poderoso, santo y sublime desciende al hombre y le dice, te prohíbo esto, pero tranquilo, te doy una explicación el por qué te lo prohíbo. Te mando esto, pero tranquilo, te doy una explicación, unos argumentos el por qué te lo mando. Y dice el primer argumento, no es la vida más que el alimento. Está claro, ¿verdad, Emilio? Amén. No es la vida más que el alimento. ¿Y quién nos ha dado la vida? Dios. Entonces, el Dios que te da el billete de 500 euros, ¿te va a negar el billete de 5 euros? No es la vida más que el alimento. Y el dador de la vida, ¿quién es? Dios. El que ha dado la vida es Dios. ¿No es la vida más que el alimento? Y ahora, esa razón te la pone Dios en la mente, delante de tus ojos. Y ahora tú te pones a pensar, pues sí que es verdad, que la vida es más importante que el alimento. Y ahora, para recalcarte esa verdad, dice, ¿y no es más importante el cuerpo que el vestido? Dios te ha proveído la vida y el cuerpo para vivir la vida. Entonces, si yo te he proveído la vida y el cuerpo, ¿por qué dudas que no te voy a proveer el alimento del cuerpo y el vestido del cuerpo? O sea, ahí habla el Señor, razona de mayor a menor. Coger el hilo. Una de las maneras que tenían los maestros rabinos, y sobre todo Jesús, esa manera la tenía, Emilio, iba de mayor a menor.
¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? ¿Os dais cuenta? Dando a entender, si te he dado lo mayor, mejor te doy lo menor. ¿De acuerdo, Quique? Y ahora, hablando del vestido, dice, ¿no veis los lirios del campo? ¿Cómo crecen y no trabajan, ni hilan? Y ahora piensa Dios en el hombre más rico de la tierra, conocido. ¿Sabéis quién era? Salomón. Dice, pues ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿A que tenía glorias? Salomón. Tenía mucho poder, Salomón. Era el rey de Israel, Abraham, Salomón. ¿Conoces tú a una persona más rica que Salomón? Pues le dice Dios, Salomón, con tu riqueza, con tu poder, con tu gloria, no puedes vestir tan bien como viste el lirio. ¿Os dais cuenta el detalle? Cómo Dios trae cosas a nuestra mente para mostrarnos y convencernos. Repito y recalco que a mí me ha agradado mucho. Dios convence por medio del argumento y no a pesar del argumento. Pone argumentos, pone evidencias y ante las evidencias nos tenemos que rendir. Y Dios comenzó a decir, no te afanes. Y ahora te dice por qué, te manda el por qué, te dice, porque Él te va a proveer. Alabanzas al Todopoderoso. Y ahora dice otro ejemplo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana no lo es, Dios la viste. ¿Quién viste a la hierba? ¿Has visto una pradera verde? Qué bonita es. ¿Quién la ha vestido? Pues por la mañana florece la hierba y a mitad de la mañana se siega la hierba y se usaba para el horno. Yo he visto la hierba que hoy es y mañana no es. Pone el argumento de la hierba, el argumento del lirio, el argumento de la vida, el argumento del cuerpo. ¿Os dais cuenta qué baraja, Emilio, de argumentos te pone? ¿Por qué? Porque si no te vale un argumento, te valdrá el segundo. Y si no te vale el segundo, te valdrá el tercero. Y si no te vale el tercero, te valdrá el cuarto. Mirad las aves del campo, ahora, que ni siembran, ni tienen granero, y Dios las alimenta. Las aves, la hierba, el lirio. Señor, pero cuánto material. Qué generoso es Dios enseñando. Abraham era generoso en todo, hasta enseñando, ponía tantos argumentos que el grande, el torpe, el listo y el que no era listo le entendía. Alabanzas al Señor. Seguimos, hermanos. La Biblia está llena de lógica. La Biblia está llena de lógica. Y la Biblia te invita a pensar. Amén. Hay algunos que piensan que la fe es mística. Un calambrazo, un ángel que vuela. Eso no es fe. La Biblia es algo más. Aquí, según Jesús, nos pone argumentos y nos los pone delante de nuestros ojos, ¿sí o no, Abraham? Para que lo razonemos, para que reflexionemos, para que saquemos conclusiones. Porque una de la imagen de Dios en el hombre, hay mucho en el hombre de la imagen de Dios, pero una de ellas es el conocimiento, es el entendimiento. El hombre está capacitado para razonar, para meditar y para sacar conclusiones. El perro, el gato, el caballo no. Por eso los hombres dicen que el hombre es un animal con raciocinio, que razona, que dialoga, que piensa, que compone. El hombre tiene arte, es creador. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre se manifiesta de muchas maneras, pero las dos más importantes es en el entendimiento y en la conciencia, en la moral. Haces una cosa y la conciencia te remuerde y te dice que está mal hecha. Eso es la imagen de Dios en el hombre. Es la conciencia, es la moral. Y el raciocinio. Entonces la Biblia es lógica, hermanos.
Bendecido sea el nombre del Señor. Coge Salmos 9. La Biblia está llena de lógica, de manera que debemos pensar con la fe como algo puramente, no debemos pensar en la fe como algo puramente místico. Salmos 9:10, Abraham. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre. No dice Emilio los que sienten tu nombre. Es que yo tengo fe porque siento. Y la fe tuya está basada en el sentimiento. No. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por medio del Espíritu Santo nos alumbra los ojos del entendimiento. Y por medio de la Biblia nos informa. Y nosotros creemos en la información recibida y la abrazamos. Y la experimentamos. Bendecido sea Dios. Y dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. La fe es una gracia inteligente. No es una gracia ciega. Ni es una gracia fanática. La fe es una gracia inteligente. Por eso Dios dice a las personas, mirar, pensar, meditar, reflexionar. Cuando Dios dice mirar, ¿a qué se refiere, Emilio? ¿A que mire a las aves? No, a que piense. Mira las aves. Y la miro, no, que pienses en las aves. Muy bien. Bueno, pues ya he mirado. Míralas, te fijas. Tienen granero, siembran, ¿no? ¿Y no ves que vuestro padre las alimenta? Sí. Ahora mira, ¿a dónde miro? A los lirios. Bueno, pues miro. No dice que mire, que piense. ¿No ves que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos? Pues si es verdad, ¿no ves? Habla la lógica humana. Espera, mira a la hierba. ¡Qué bonita es la hierba! Sí, es verdad, qué bonita. Piensa, ¿quién la viste? Tú. Pues entonces, mira la vida, que yo soy el autor de la vida. Sí, si yo te doy la vida, no te voy a dar el alimento de la vida. Sí, ¿no ves? Eso es pensar. Mira el cuerpo que te he dado. Si yo te doy el cuerpo, no te voy a dar el alimento para que coma el cuerpo. Sí. ¿Eso qué es? Lógica. La lógica no da fe, cuidado. La fe pasa por la lógica. La fe la da Dios, cuidado. Amén. No haya un malentendido. La fe la da Dios. Pero la fe no es una gracia ciega. La fe, de tal manera que la fe, Pablo dice una palabra maravillosa, orando. Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Al entendimiento le llama ojos, Emilio. Dios alumbre los ojos del entendimiento. Quique, al entendimiento le llama ojos. Porque a Dios se le ve por medio del entendimiento. Cuando Dios ilumina la mente, cuando Dios abre la mente, cuando Dios te ilumina y contemplas por la fe, con los ojos de la fe, Emilio, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, lo maravilloso que es Dios, eso te motiva a dejar lo feo y lo asqueroso y abrazar lo limpio y lo santo y lo bueno. Por eso digo yo a veces que el hombre no cambia por presión, cambia por motivación. Eso lo enseñó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados en su gloria. Mirando, contemplando, reflexionando, meditando, soy transformado. Y a veces queremos transformar a la iglesia por la metodología, por la administración y por la actividad. Eso no transforma a nadie. El que transforma es Dios. Amén. El que convierte es Dios. Y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Que Jesucristo es Dios. Entonces la fe es lógica. Por eso dice la Escritura. Y lo recalca. En ti confiarán. ¿Quién confiarán? ¿Los que sienten? ¿Los que tienen calofríos? No. En ti confiarán. ¿Quién? Los que conocen tu nombre.
Yo no estoy contra el sentimiento, pero si el sentimiento nace del conocimiento. ¿Entendido? Hay un conocimiento y ese conocimiento engendra un sentimiento. Pero ese sentimiento lo engendra el conocimiento. Voy a poner un ejemplo. Están operando a un familiar de una operación a vida y a muerte. Y estamos la familia, todos en el hospital. Y sale el cirujano. Y todos pendientes a ver qué dice el médico. Y dice, tengo unas buenas noticias. La operación ha salido bien. Y ante esa información que nos da que ha salido bien, se llena el corazón de la familia de alegría. La alegría nace de la información que ha dado el cirujano. ¿Sí o no? Amén. Yo voy y echo una quinela y me la meto al bolso. Y ahora paso, pues digo, voy a mirar a ver si me ha tocado. Y ahora veo que me ha tocado. A tocarme, lo primero que siento que es alegría, gozo. Pero ese gozo nace del conocimiento, de la información. Pero es que a veces sin dar información intenta, con todos mis respetos, algunos manipular los sentimientos, emocionar a la gente. Y ahora te paras a pensar y digo, pero ¿qué ha dicho este hombre para que la gente esté emocionada? Ha manipulado. Es un artista manipulando los sentimientos y las emociones. ¿Y dónde está escrito eso para que lo muestres, machaco? Pues ahí va el texto. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura? Camino a Maús. 2 discípulos van camino a Maús y Jesús le va hablando. Y cuando Jesús desaparece, dicen los 2 discípulos, Emilio, el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura? Y cuando yo estoy sentado en la iglesia escuchando la palabra y hay un expositor con la palabra que la lee y me la interpreta y veo y contemplo y palpo la interpretación de la palabra arde mi corazón, sopla mi corazón, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. La metodología no, la administración no y la manipulación tampoco. La palabra. Gloria a la palabra. Y Dios hace la obra por medio de su palabra. Entonces, repito, no estoy contra los sentimientos, hermanos, repito. Pero que los sentimientos vayan de copiloto y de piloto vaya el conocimiento. El hombre debe guiarse por la comprensión, por la lógica y por la fe. Y puesto los ojos en Jesús. Y todo este mensaje, ¿a quién se lo dijo Dios? Mateo 6:32. ¿A quién se refería toda esta charla que le estaba hablando Dios? Hay que saber a quién se la decía. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas. Vuestro Padre Celestial, o sea, a los hijos de Dios. Este mensaje era para los hijos de Dios. Este mensaje no es para los inconversos. Este mensaje fue dirigido para los hijos de Dios. Porque Dios, que Jesucristo es Dios, dijo, vosotros no hace falta, porque vuestro Padre, y Dios no es el Padre de todos. Es el Padre de todos en el sentido que es el creador de todos. En ese sentido es Padre de todos, de malos y buenos, como creador. Pero sin embargo en Juan capítulo 1 dice que el que ha recibido a Cristo, ¿qué dice? Es hijo de Dios. No somos engendrados ni por carne ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. O sea, el que no ha recibido a Cristo como dueño y salvador de su alma, os pido disculpas, no es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios en el sentido de creación, pero no ha sido engendrado. Para ser engendrado debes haber recibido el Evangelio, aceptar el Evangelio, abrazar el Evangelio y aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces eres un hijo de Dios. Y dice, ¿y vuestro Padre Celestial qué dice? Y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué noticia más bonita, Emilio! No hay necesidad, no hay problema, no hay circunstancias que no pases que Dios no las sepa. Gloria a Dios. Y Dios es tu Padre. Eso te debe dar sosiego y tranquilidad.
O sea que todas las aflicciones que tengo, todos los problemas que tengo, todas las cargas que tengo, tú las sabes, sí. Yo las sé. Y él dice, vuestro Padre celestial, para que no te confundas, no es el Padre terrenal, es el Padre celestial. Es que Jesús predicaba y concretaba, Emilio. No se incunuaba como algunos hacen, predicando. Jesús era muy conciso, tenía una homilética exquisita, predicando. Y ahora vamos a leer una frase. Verso 30. El 30. Sí, 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Toma. Dios le llama a los cristianos, a los apóstoles, a los discípulos, a los seguidores, no a los inconversos, no a los gentiles, a los cristianos, a los que le amaban, a los que le seguían, hombres de poca fe. Es que tenían fe, pero poca. ¿De acuerdo? Ahora surge la pregunta que me he hecho yo. ¿Cómo interpretamos la palabra hombres de poca fe? ¿Dónde la encuadramos? Quiero ir despacio ahora, hermanos. Hay cristianos, habrán, que por la gracia de Dios, porque la fe es dada por Dios, hermanos, en primer lugar, la fe es dada por Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8, y es dada por Dios. Pero hay gente que tiene una fe salvadora. Reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, que ha muerto por mis pecados, lo acepto, digo al pecado no, a Cristo sí, y soy salvo. Pero ahí me he quedado con la fe. Si observas en la Biblia, la fe abarca todas las áreas de la vida. Y algunos solamente la han embotellado en la salvación, en lo principal, en lo primordial, en lo esencial, en lo más importante, la fe salvadora. Y la fe salvadora nace de un corazón regenerado, del nuevo nacimiento, cuidado. La fe salvadora solamente la tienen los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados. Los otros tendrán una fe temporal, superficial, como la semilla que cae en pedregales, que cuando viene el sol la quema y desaparece. ¿Y cómo sé yo la fe salvadora? La que persevera. La fe salvadora tiene una calidad, una manifestación que persevera. El que persevere hasta el fin será salvo, ¿sí o no? Okay. La fe auténtica tiene la manifestación y la calidad de perseverar, ¿sí o no? Esa es la fe salvadora. Y gracias damos a Dios que, repito, que lo principal, lo primordial y lo esencial es la fe salvadora. Pero hay gente que no tiene fe fuera de ahí, que se ha quedado ahí, Emilio. Y cuando le pasa algo bueno, dice que ha tenido suerte. Y cuando le pasa algo malo a Abraham, dice que ha tenido mala suerte. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Yo creo en la providencia divina. Creo en la soberanía de Dios. Entonces, cuando me pasan ciertas circunstancias adversas, debo cogerlas y ponerlas en el contexto de la fe que tengo con Dios. Hay males que se convierten en bienes y hay bienes que se convierten en males. Por ejemplo, José tuvo fe y le dijo a sus hermanos, vosotros no me trajisteis a Egipto. Le podía contestar uno, sí, yo te vendí. No, fue Dios que me ha traído aquí, porque tenía un plan para mí. Y de esos textos hay muchos textos. David, cuando fue perseguido por su hijo Absalón, hubo un hombre que le maldijo. Y un general de él dijo, déjame, mi señor, que vaya y le corte la cabeza a este perro que maldice a mi señor. Y dijo, déjale, Jehová le ha mandado bendecir. Jehová a lo mejor convierte su maldición en bendición. Tuvo esa fe. Job, ¿qué dijo? Jehová quitó,
Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces la fe hay que aplicarlas a todas las áreas de nuestra vida. Y hay gente que como ha ubicado la fe solamente en el peldaño de la salvación, cuando hay un problema, cuando hay algo, le ves con una perspectiva muy humana, Abraham, muy humanizada, porque la fe la ha embotellado. Por eso el Señor Jesús, una vez yendo en la barca, se levantó una tormenta, y viendo Jesús en la barca, los discípulos tuvieron temor, ¿sí o no? Amén. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué tenéis temor, hombres de poca fe? Creían en Él, sí, pero como Salvador, como Mesías, pero también debéis creer en mí, que tengo poder y domino el mar. Y le dijo al mar, mar, calla, detente. Y el mar se detuvo. Otra vez Jesús en Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Entonces hemos recibido la fe para aplicarla. Porque hay algunos que piensan, Abraham, que la fe se recibe y automáticamente actúa. No, la fe tienes que tú usarla. La fe te capacita para que hagas cosas, pero tú tienes que hacerlas. Por ejemplo, y por la fe Abel ofreció. ¿Quién ofreció? Abel, una ofrenda a Jehová, ¿sí o no? Pero ¿quién le capacitó? La fe. Por la fe Abel ofreció. Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado. Por la fe. ¿Quién decidió? Moisés. ¿Pero quién le capacitó? La fe. ¿Y por qué tú, Abraham, esperas a que él haga toda la fe? La fe no lo hará. La fe te será como una capacidad para que tú actúes. Bueno. Por la fe, Abraham ofreció. ¿Quién ofreció? Abraham. ¿Pero quién le capacitó? La fe. Por la fe, Sara recibió, Hebreos 11. La fe me da fe para recibir. La fe me da fe, me capacita para ofrecer. Por la fe, Moisés obedeció. La fe me capacita para obedecer. Por eso en un mensaje dije yo que el detonante de la buena conducta es la gracia. La gracia es el detonante de la buena conducta. La gracia es el detonante de la transformación de la mente y del corazón. La fe te capacita, te ayuda, te motiva a hacer cosas. De tal manera que el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Emilio, date cuenta un detalle. Te dice Dios, sin fe no me puedes agradar. Y te dice Dios en Efesios, la fe te la doy yo, para que me agrades. Él te dice que sin fe no le puedes agradar. Pero en Efesios 2:8 dice que la fe te la da Él. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Jesucristo. Amén. El nombre de Jesucristo sea glorificado. Amén. Por la fe, hay tantos. Y ahora, la fe es una doctrina que abarca desde el Génesis al Apocalipsis. Y hay una conclusión muy fuerte que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Quién dijo esa palabra? Algunos predicadores y algunos hermanos en Cristo han dicho que la dijo Habacuc. No, se han confundido. Dios, el Dios Padre le dijo al profeta, el justo por la fe vivirá. Esa palabra y esa frase era tan rica, tan rica, tan rica y tan grande y tan extensa y con tanta gloria que no usó Dios a ningún hombre para decirla. La dijo él en persona a un profeta. El justo por la fe vivirá. Y es tan grande que Pablo la usa y la coge en Romanos. Y el justo por la fe vivirá en Romanos 1:17. Y es tan fuerte esa frase que en Gálatas dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Y es tan grande y tan fuerte que dice el autor de los Hebreos, el justo por la fe vivirá. Romanos, Gálatas y Hebreos lo dicen los tres. Pero los tres copian. ¿De quién van a copiar? De Dios. El justo por la fe vivirá. El Dios que te ha dado la vida. El Dios que te ha dado la vida. El Dios que te ha dado el cuerpo. Te manda a pensar. Te manda a meditar, te manda a reflexionar. La fe no es mística, la fe es real.
La fe no es una gracia ciega. Y cuidado con esta palabra. A veces por la fe se debe comer lo que conozco de lo que siento. Si uno me falta y me jura, lo que se desprende de mí, ¿qué es? Devolvérselo, ¿sí o no? Amén. Pero por la fe, mirando a Dios, me callo y cierro la boca. Si uno me hace daño o hace daño a un hijo mío, el instinto de padre, ¿qué es? Empujar a ese que ha hecho daño. Pero por la fe, mirando a Dios, dice, ¡calla! Y la fe me ata las manos. La fe me cierra la boca. Y la fe me la abre. La fe son como las manos, hermano Emilio. Las manos sirven para dar. Y las manos sirven para recibir. Pero mis nietines pequeños, cuando eran pequeños mis hijos, las manos las usaban para pedir siempre. Papá, dame para caramelos. Papá, dame para el kiosco. Las manos, un niño pequeño, ¿para qué las usa? Para pedir. Pero cuando eres mayor y maduro, las manos las usa para dar. Si tú usas la fe solamente para pedir y para recibir, es que eres muy niño. ¿Qué te parece si la fe la usas para dar? Oh, Dios mío. Es que tengo fe que Dios me va a proveer. Gloria a Dios. Amén. Y no tienes fe de darle a este 50 euros que no come. Según tienes fe que Dios te va a proveer, también ten fe para soltar la mano en vez en cuando, hermano. Que te vas a morir con las manos cerradas. Abre las manos. Qué bonito es un hombre con las manos abiertas. Es una expresión de cariño, pero las manos cerradas es una expresión de ira. Pero es que hay cristianos que desde el primer momento que se han entregado a Cristo, las manos las tienen cerradas. Y solamente las abren para recibir. Pero qué honor y qué privilegio es que Dios me permita colaborar en su obra. Amén. Por la fe Abraham ofreció. Por la fe Abel ofreció. Por la fe obedeció. Y por la fe se recibe. La doctrina de la fe es una doctrina que está en el Génesis hasta Apocalipsis. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, y con esto voy a terminar. Yo necesito más fe para seguir a un Dios que no entiendo, que a un Dios que no veo. Porque a Dios no le veo, Emilio. Pero es que tengo otro problema más gordo, que es que no lo entiendo. Y tengo otro problema también inferior, que hay muchos días que no le siento. Y sigo a un Dios que a veces ni siento, ni veo, ni comprendo. Pero oigo el grito del Dios Padre que me dice, ¡el justo por la fe vivirá! Amén. Y a eso me agarro. Gloria a Dios. Entonces Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Porque hay una frase, y ya concluyo, que a mí me agrada mucho de Pablo, que tenía mucha carga Pablo para que yo viese a Dios. Y me dice, oró por los efesios, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Pero Jehová reprenda al diablo. Mira si no sabe el diablo que dice en Corintios, y el Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio. El diablo ciega los ojos del entendimiento, pero Dios en su gracia te abre los ojos del entendimiento para que contemples la grandeza de Dios y lo que amas lo tengas por basura, como dijo Pablo. Todo lo tengo por basura por el conocimiento de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tener más fe. Amén. Amén.